Hola, mi nombre es John Castro, bienvenido a este canal donde podrás encontrar todo lo que necesitas para aprender a crear tu robot de trading. Y recuerda que hacer trading con robots no es un juego, pero crearlos puede ser entretenido y es la manera más responsable de operar con ellos en los mercados financieros. Vamos a hacer un video de la serie Estoy creando mi robot con John. Vamos a responder una pregunta a los suscriptores y la pregunta es la siguiente. La pregunta la hace Ricardo Concepción y nos dice: ¿cómo podría exportar ese listado de operaciones a un archivo .csv u otro compatible con Excel? Muchas gracias, saludos. Bueno, en definitiva, la pregunta tiene que ver con exportar datos desde MQL4 o desde MetaTrader con MQL4. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un expert como ejemplo. Vamos a crearlo en la carpeta YouTube. Vamos a llamarlo robot exportar datos. Vamos a desarrollar este ejemplo en la función onInit, es decir, en el momento que carguemos el robot a la gráfica vamos a realizar la exportación de los datos. Lo pueden hacer igual en la función onTheInit o en la función onTick. Ahora, para empezar a exportar esos datos tenemos que primero crear el archivo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo a través de la función fileOpen. Esa función nos pide o nos solicita en el primer parámetro el nombre del archivo. Entonces, en este caso, lo que podemos decirle es que se va a llamar prueba. Y como Ricardo nos comenta de que le gustaría exportar a un archivo CSV, le podemos decir que su extensión va a ser .csv. El segundo dato que necesitamos en este caso es el tipo de acción que vamos a realizar. En este caso, como queremos exportar un archivo, es decir, queremos escribir sobre él, entonces le vamos a decir que vamos a utilizar FileWrite. Ahora, ¿qué nos faltaría? Tenemos que tener en cuenta de que esta función retorna un valor, porque ese es el valor que de alguna manera va a identificar el archivo que estamos creando. Es decir, tenemos que crear una variable entera, en este caso la podemos llamar archivo, que va a recibir ese valor de esta función. Archivo va a contener ese valor que nos retorna esa función al momento de ser creado, el archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa variable finalmente? Pues esa variable es la que finalmente vamos a utilizar al momento de escribir datos sobre ese archivo. ¿Cómo escribimos datos? Para escribir datos sobre el archivo, utilizamos la función FileWrite, que en este caso, esa función recibe el FileHandle. El FileHandle sería esta variable que acabamos de crear, la que recibe el contenido de este archivo. ¿Y qué más necesitamos pasarle a esa función FileWrite? Lo que necesitamos pasarle son los datos que vamos a exportar. En este caso, lo podemos hacer de una manera muy simple, es decir, podemos mandarle aquí todos los datos de una vez, todos los datos que queremos exportar. Podemos crearlo a través de una variable. Tenemos una variable string, para que de pronto lo tengan un poco más claro, y aquí le vamos a mandar datos. Esta variable va a contener todos los datos que finalmente vamos a exportar. ¿Y qué datos va a tener esa variable? Pues entonces podemos mandarle 1, punto y coma 2, punto y coma 3, porque como estamos exportando un archivo CSV, entonces mandemos la estructura propia a un archivo CSV, en este caso separados por punto y coma. Y datos será finalmente la variable que vamos a exportar o la variable que contiene los datos que vamos a exportar en ese archivo. Con esto ya estaríamos entonces creando el archivo y escribiendo los datos sobre ese archivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer finalmente? Lo que tenemos que hacer es cerrar ese archivo. Para eso utilizamos la función FileClose. Y como ven, FileClose recibe igualmente FileHandle, que en este caso sería la variable archivo. Entonces, de esta manera muy simple, ya estaríamos creando el archivo, escribiendo sobre el archivo y cerrando ese archivo. Con esos 3 pasos debería ser suficiente para que podamos exportar, en este caso, un archivo CSV llamado prueba, y estos serían los datos que le estamos mandando a ese archivo. Tienen que tener en cuenta de que, como en este caso estamos exportando un CSV, la estructura de los datos nosotros se la mandamos. Nosotros decimos, si quiere estar
que esté separado por punto y coma o queremos que esté separados por coma. Esa es la manera más simple de hacerlo, que ustedes mismos envíen la estructura de los datos de acuerdo a cómo lo quieren exportar. Entonces vamos a guardar, vamos a compilar, vamos a cargar el robot sobre la gráfica. En este caso vamos a asesores expertos, YouTube, y acá tenemos robot exportar datos. Entonces, en el momento que cargamos el robot en la gráfica, ya nos debería haber exportado los datos. ¿Dónde vemos esos datos? Podemos ir a Archivo, abrir carpeta de datos, y acá en la carpeta MQL4, Files, vemos que aparece nuestro archivo que acabamos de crear, prueba.csv. Podemos simplemente visualizarlo y acá tenemos los datos. En este caso, vemos que nos aparece separado en columnas, porque yo lo tengo configurado así el Excel para que me separen columnas los datos cuando vengan separados por punto y coma. Pero lo que podemos hacer es abrirlo con un TXT y pueden ver que la estructura del archivo es tal cual la estructura como la exportamos, separados por punto y coma. Ahora borremos este archivo y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a MetaEditor. Esta sería la manera más simple de hacerlo y la que yo normalmente utilizo porque es mucho más flexible para mí trabajar de esta manera. Pero también lo pueden hacer de la siguiente forma. Lo que podemos hacer es definir otra función o otro tipo de comando adicional en el cual vamos a decirle qué tipo de archivo vamos a exportar. En este caso, lo podemos hacer a través de File CSV. Vamos a ser un poco más explícitos al momento de exportar ese archivo, exportar esos datos. Entonces lo podemos hacer a través de la función File CSV. ¿Qué queremos decir con esto? De que todos los datos que reciba la función FileWrite los va a separar por punto y coma. Eso es lo que va a hacer en el momento de que definimos que va a ser File CSV. Ahora, para esto no necesitaríamos exportarlos de esta forma, es decir, no le vamos a mandar todos los datos en una sola variable, sino que podemos hacerlo a través de distintas variables. Lo podemos hacer así, que dato 1 va a ser igual a 1, que dato 2 va a ser igual a 2 y que dato 3 va a ser igual a 3. Y esos datos se los vamos a pasar a la función FileWrite. En este caso, dato 1, dato 2 y dato 3. De esta manera le estamos diciendo que todos estos datos los vamos a exportar o los vamos a escribir en el archivo y los vamos a exportar como archivo CSV. Entonces que nos lo exporte en el formato de un archivo CSV. Entonces si guardamos y compilamos, vamos nuevamente a la carpeta, vemos que ya nos exportó el archivo y vamos a ver cómo nos lo exportó. Entonces lo volvemos a abrir con bloc de notas y vemos que nos lo exportó nuevamente con punto y coma, porque ese es el formato que está establecido por defecto en MQL4 para exportar archivos CSV. Entonces esa es otra manera de exportar datos a CSV con MQL4 a través de estas funciones. ¿Qué pasa si quisiéramos exportarlo a un TXT? Para que vean la diferencia. Entonces si lo exportamos a un TXT en vez de a un CSV, y aquí pues le cambiamos la extensión, que no influye nada en el formato en el cual se va a exportar, simplemente es el nombre que va a tener el archivo. Entonces guardamos, compilamos, vamos nuevamente a la carpeta, vemos que acá nos exportó el archivo .txt, vamos a abrirlo y vemos que al exportarlo a un archivo TXT, si no nos separa los datos, porque no, en un archivo TXT por defecto no tiene un delimitador, no tiene un separador. Entonces pueden ver la diferencia que hay entre exportar a un CSV y a un TXT a través de este tipo de comandos, sea file TXT o file CSV.
Pero también lo que podemos hacer es exportar un archivo TXT y establecer un separador. Por ejemplo, que lo separe por coma, que separe los datos por coma. ¿Cómo podríamos hacer esto? Entonces utilizamos el otro parámetro que es el delimitador. Es decir, acá le podemos decir de que nos separe todos estos datos que vamos a recibir con este delimitador, que en este caso va a ser coma, es decir, 1, 2, 3. Así nos debería exportar los datos. Guardemos, compilemos, vamos nuevamente a la carpeta y vamos a abrir el archivo. Y vemos que efectivamente nos separa cada uno de los datos por coma, ya que establecimos este como delimitador. Entonces, esa sería otra manera como pueden exportar los datos utilizando estas funciones file open, file write y file close. Así que espero que este video haya servido para aclarar esta duda de cómo exportar datos. En este caso, Ricardo solicitaba o quería saber cómo exportar datos a un archivo CSV. Espero que haya quedado clara esta información. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like a este video si les ha gustado, porque es la única forma de que puedo saber si este contenido les está aportando valor, si está siendo útil, si puedo seguir subiendo contenido como este. Pueden dejar en los comentarios también qué opinan acerca de los videos, si les ha gustado, si quisieran más videos como este. Si tienen dudas, la pueden seguir dejando en los comentarios, dudas técnicas, y la podemos resolver en esta sesión de Estoy creando mi robot con John. Pueden poner el hashtag o simplemente poner la pregunta y en posteriores videos las puedo resolver. No olviden que los robots de trading pueden ser sus mejores socios o su peor negocio. Todo dependerá de las capacidades y conocimientos que tengas al momento de programarlos y por supuesto de la idea que hay detrás del robot. No siendo más, eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.